Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y listos para el chisme, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo que nos va a tener al borde del asiento. Prepárense porque esto va a estar bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el drama que está sacudiendo el mundo del espectáculo, específicamente en el turbulento divorcio entre dos figuras muy conocidas, y en el centro de todo esto, una demanda que ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, estoy hablando de Kerem y Hande y la bomba que ha explotado después de su separación. Ya saben, esa pareja que todos adorábamos, la que parecía salida de un cuento de hadas, pues, al parecer, la realidad es mucho más complicada. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Aquí nos dedicamos a desentrañar las noticias más jugosas del mundo de las celebridades, a analizar los detalles, y a dar nuestra propia opinión, siempre con respeto y por supuesto con mucho chisme. Así que si te gusta enterarte de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Ahora sí, entremos en materia. El divorcio de Kerem y Hande fue un terremoto en sí mismo. La noticia de la separación fue un shock para muchos, pero lo que vino después, amigos, fue aún más impactante. Rumores de infidelidad, acusaciones cruzadas, y ahora, la gran cereza del pastel, una demanda. En el titular que tenemos, se nos dice que Kerem ha demandado a Hande tras su divorcio. La pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, es ¿cuánto exige Kerem? ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Vamos a desglosar todo esto pieza por pieza, para que quede claro el panorama. Primero hablemos del contexto. La relación entre Kerem y Hande, al menos en público, era idílica. Fotografías juntos, declaraciones de amor, eventos glamurosos. Parecía que habían encontrado su felices para siempre. La prensa del corazón se deshacía en elogios, celebrando la química innegable entre ambos y su aparente solidez como pareja. Las redes sociales, especialmente Instagram, eran testigos de su amor con publicaciones cuidadosamente seleccionadas que mostraban sus viajes, momentos íntimos y muestras de afecto. Parecían perfectos, una pareja de ensueño que representaba la cúspide de la felicidad y el éxito. Pero como bien sabemos, las apariencias engañan. Los rumores de problemas comenzaron a circular, como suele suceder en el mundo de las celebridades. Pequeñas grietas en la fachada comenzaron a ser visibles para los más observadores. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes. Sus agendas, que antes parecían sincronizadas, comenzaron a mostrar compromisos por separado, con proyectos individuales que los mantenían ocupados en diferentes lugares. Las redes sociales, antes repletas de contenido compartido, se volvieron menos activas en conjunto. Las fotos y los mensajes de amor se espaciaron, y luego desaparecieron por completo. Los fans, con un ojo avizor para detectar cualquier cambio, comenzaron a notar la falta de interacción y a especular sobre una posible crisis en la relación. Las publicaciones de me gusta y los comentarios, antes constantes, se volvieron esporádicos, alimentando aún más las sospechas. Las especulaciones sobre una posible crisis en la relación se intensificaron, alimentadas por las fuentes internas de la prensa rosa, que siempre están al acecho de un buen titular. Se habló de discusiones acaloradas, de desacuerdos sobre el futuro, y de la dificultad de mantener la chispa en medio de la intensa presión de la fama y las demandas de sus carreras. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos sobre las posibles razones detrás de la supuesta crisis, analizando cada movimiento, cada gesto, y cada ausencia. Hasta que finalmente llegó el anuncio oficial del divorcio. Un comunicado lacónico redactado por sus representantes confirmaba lo que muchos ya sospechaban. La noticia fue un shock para algunos, pero para otros fue una confirmación de lo que ya habían intuido. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de especulación. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de detalles, buscando la primicia, la explicación definitiva de lo que había sucedido. El divorcio en sí mismo fue complicado. Las fuentes de la prensa rosa turca, siempre atentas a las noticias más jugosas, comenzaron a especular sobre las razones detrás de la separación, y rápidamente se desató una tormenta mediática. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de personalidades, y como suele ocurrir en estos casos, de terceras personas. Los detalles de la separación se mantuvieron en gran medida en secreto con la intención de proteger la privacidad de ambos, pero la tensión era palpable.
La incertidumbre sobre los motivos reales generó un ambiente de especulación y debate público, con los fanáticos divididos en sus opiniones y los medios de comunicación ansiosos por desentrañar la verdad. Ahora entremos en el meollo del asunto, la demanda. Lo que ha hecho aún más explosivo este asunto es la decisión de Kerem de llevar a Hande a los tribunales. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Las razones de la demanda pueden variar, pero en el mundo de las celebridades, suelen estar relacionadas con aspectos económicos, propiedades, acuerdos prenupciales, o incluso, daño a la reputación. La presentación de una demanda sugiere una ruptura más profunda y una disputa legal que podría tener consecuencias significativas para ambos. Si Kerem está exigiendo una suma económica, la pregunta es ¿cuánto? Los montos en estas situaciones pueden ser astronómicos, dependiendo de muchos factores. Podría estar reclamando una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio, como propiedades, inversiones y otros activos. Podrían existir propiedades conjuntas, como residencias en Estambul, propiedades vacacionales, o incluso inversiones en empresas o proyectos. La división de estos bienes puede ser un proceso complejo, especialmente si no existe un acuerdo prenupcial claro. También podría estar solicitando una compensación por pérdida de ingresos, especialmente si cree que la separación ha afectado su carrera de alguna manera. La separación y la publicidad negativa que podría haberla acompañado, podrían haber impactado en su capacidad para obtener nuevos contratos, patrocinios o proyectos cinematográficos. Si Kerem considera que Hande es responsable de este impacto, podría buscar una compensación económica para cubrir las pérdidas sufridas. Otra posible razón para la demanda podría ser la propiedad intelectual. Ambos son artistas exitosos, con una trayectoria profesional construida sobre su talento y su imagen pública. Es posible que existan disputas sobre la propiedad de proyectos en los que trabajaron juntos, contratos o derechos de imagen. Podrían haber participado en proyectos conjuntos, como campañas publicitarias o incluso planes de negocio, y la distribución de los beneficios generados por estos proyectos podría ser objeto de disputa. La complejidad de estos casos a menudo radica en la interpretación de los acuerdos legales y la valoración de los activos involucrados. La propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, licencias y marcas, es un activo intangible que puede tener un valor considerable. Además de los aspectos financieros, podría haber otros motivos para la demanda. En algunos casos, una figura pública puede demandar por difamación, si cree que su expareja ha dañado su reputación con declaraciones falsas o malintencionadas. Esto es algo muy común en Hollywood, donde los abogados son expertos en este tipo de litigios. Podrían existir acusaciones de infidelidad, de comportamiento inapropiado, o de cualquier otro tipo de conducta que Kerem considere perjudicial para su imagen y su reputación. La protección de la imagen pública es crucial para las celebridades, ya que puede afectar sus contratos, sus oportunidades profesionales y su valor en el mercado. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuánto exige Kerem? Lamentablemente, la información precisa sobre los detalles de la demanda, incluyendo la cantidad exacta que exige, suele ser confidencial. Los documentos legales están sellados, y solo los involucrados y sus abogados tienen acceso a ellos. Sin embargo, podemos obtener pistas a través de varias fuentes, aunque la información directa sea limitada. Primero, es posible que surjan filtraciones. En el mundo de las celebridades, los secretos son difíciles de mantener. Algún informante, un abogado con la lengua suelta, o simplemente una filtración accidental pueden revelar detalles importantes. Los medios de comunicación suelen estar al tanto de los movimientos legales, y es muy probable que se filtre información con el tiempo. Los periodistas especializados en noticias del corazón y los paparazzi suelen estar al acecho, buscando cualquier oportunidad para obtener información exclusiva. Segundo, podemos analizar los movimientos de los abogados. La elección de un abogado especializado en divorcios y casos de alto perfil puede ser un indicador importante. Si Kerem ha contratado a un abogado de renombre, experto en casos multimillonarios, eso sugiere que la demanda involucra una suma considerable y que la disputa legal será compleja y prolongada. Los abogados de alto perfil suelen tener experiencia en negociaciones de alto riesgo y en la gestión de litigios mediáticos, lo que indica la seriedad de la situación. La experiencia del abogado, sus estrategias y su reputación son importantes para el resultado del caso. La forma en que el abogado maneje el caso, sus argumentos, las pruebas que presente y la estrategia que emplee, pueden ofrecer pistas sobre los reclamos y las expectativas de Kerem.
Tercero, podemos prestar atención a las declaraciones de los representantes legales. Aunque los abogados suelen ser cautelosos y están obligados por el secreto profesional, a veces pueden dar pistas sutiles sobre la posición de sus clientes. Pueden hablar de la necesidad de proteger los intereses, de buscar una compensación justa, o de llegar a un acuerdo. Las declaraciones públicas de los abogados pueden ser cuidadosamente redactadas para enviar mensajes, influir en la opinión pública y preparar el terreno para las negociaciones. Finalmente, podemos deducir información de los comunicados oficiales. Aunque las partes suelen ser muy herméticas, a veces emiten comunicados para aclarar su posición, negar acusaciones, o simplemente para controlar la narrativa. Estos comunicados pueden revelar, aunque de forma indirecta, algunos detalles importantes sobre la demanda. Las palabras elegidas en los comunicados, el tono empleado y los temas que se abordan, pueden ofrecer indicios sobre las motivaciones y las expectativas de Kerem. En este caso específico, no tenemos acceso a la información precisa sobre la cantidad que exige Kerem. Sin embargo, podemos suponer que se trata de una suma considerable, dado el estatus de ambos involucrados y la complejidad de un divorcio que involucra activos significativos y posibles daños a la reputación. La suma podría incluir compensaciones económicas, la división de propiedades y la resolución de disputas relacionadas con su carrera y su imagen. Este caso podría tardar meses, o incluso años, en resolverse. Los abogados seguramente negociarán, presentarán pruebas y tratarán de llegar a un acuerdo. La fase de descubrimiento, donde se intercambian información y se solicitan pruebas, puede ser larga y compleja. La presentación de documentos, la toma de declaraciones y el análisis de las pruebas pueden llevar mucho tiempo. Si no logran llegar a un acuerdo, el caso podría ir a juicio, lo que implicaría un proceso largo y costoso. Un juicio público con el testimonio de testigos y la presentación de pruebas ante un juez o un jurado, podría revelar detalles íntimos de su relación y exponerlos a la opinión pública. Mientras tanto, los medios de comunicación seguirán informando sobre el desarrollo del caso, y los fanáticos estarán ansiosos por conocer los detalles. Es probable que surjan más rumores, especulaciones y filtraciones. La presión mediática será intensa, y tanto Kerem como Hande tendrán que lidiar con la atención pública. El seguimiento de la prensa, las redes sociales y los sitios web de noticias del corazón revelarán nuevos detalles, y los fans estarán constantemente a la expectativa. Es importante recordar que detrás de todo el glamour y el drama, hay dos personas que están pasando por un momento difícil. El divorcio es un proceso doloroso, y es importante que se respete su privacidad y se evite la especulación malintencionada. La empatía y la consideración son esenciales en estos casos, ya que la exposición mediática y la especulación pública pueden agravar el sufrimiento de las personas involucradas. Este caso es un recordatorio de que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. A menudo la fama y la fortuna vienen acompañadas de problemas legales, conflictos familiares y una exposición constante a la opinión pública. La aparente perfección en la vida de las celebridades puede ocultar realidades complejas y desafíos personales. En resumen, el divorcio entre Kerem y Hande ha desencadenado una tormenta de proporciones épicas, y la demanda interpuesta por Kerem es la prueba de ello. Aunque no sabemos la cantidad exacta que exige, podemos inferir que se trata de una suma considerable, dada la complejidad del caso y el estatus de ambos. La magnitud de la demanda, los abogados involucrados y la atención mediática que ha generado, indican que este caso podría tener consecuencias significativas para ambos. Estaremos atentos a las novedades y seguiremos informando sobre los acontecimientos más relevantes. La resolución de este caso podría sentar un precedente en la industria del entretenimiento y tener un impacto en la forma en que se gestionan los divorcios entre celebridades. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información y el análisis. Hemos hablado sobre el contexto de la relación, las razones detrás de la demanda y los posibles escenarios legales. Hemos revisado los elementos a tomar en cuenta para entender un poco más lo que está pasando y la complejidad que conlleva. Gracias por acompañarme en este viaje a través del drama de Kerem y Hande. Espero que se hayan divertido y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo que hacemos aquí es entretenernos y debatir, siempre con respeto, claro está. Y ahora, la parte más importante, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la demanda? ¿Creen que Kerem está en lo correcto? ¿Apoyan a Hande? Déjenme sus comentarios abajo.
Quiero leer todas sus teorías y opiniones y discutir con ustedes. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.